Creo que Dios va a hablarnos hoy, creo que Dios tiene algo muy importante que decirnos como iglesia. Así que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, prepare nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestra alma para recibir lo que Él quiere decirnos, para que Él obre, para que Él actúe, para que cambie lo que tenga que cambiar, para que perfeccione lo que tenga que perfeccionar y para que haga lo que tenga que hacer. Amén. Así que te recuerdo, mi hermano, que la gracia es un regalo. La gracia es un don de Dios. Es el regalo de Dios para el mundo. Que de hecho, el título de este mensaje se llama así: de Dios para el mundo. De Dios para el mundo. Así que la gracia es un regalo de Dios para el mundo. Dios nos regala su amor, su gracia, su misericordia por medio de Cristo Jesús. Este ha sido un plan que Él lo tuvo desde el principio de los tiempos. No es algo que Él planeó a partir del Nuevo Testamento y que dijo, bueno, voy a enviar a su Hijo. No, es algo que Él tuvo preparado desde el principio de los tiempos. Él había preparado este plan de salvación para cada uno de nosotros, para reconciliarnos con Él, para darnos vida eterna, para que estuviéramos con Él, para amarnos, para ser amados y que tengamos la capacidad de amar. Así que por medio de Cristo Jesús recibimos todo lo que necesitamos en esta vida, pero no solo en esta vida, sino en la venidera, sino en la próxima, sino en la eternidad. ¿Sí? Tu vida no cabe en este mundo. Tu propósito, tu llamado no cabe en este mundo, pero aquí comienza. ¿Sí? La vida de Dios no cabe en este mundo, pero aquí comenzó y comienza con Cristo Jesús. Así que el regalo de la vida la tenemos por medio de Cristo Jesús. Amén. Jesús es la gracia de Dios. Jesús es el regalo de Dios para el mundo. Es un regalo, no lo tienes que merecer, no te lo tienes que ganar. Es algo que recibes. La especialidad de Dios, su corazón es dar y dar y dar. Y si el corazón de Dios, si a lo que Dios le agrada es dar, ¿qué crees que le agrade de tu parte? ¿Qué crees que le agrade? Que lo recibas. A Dios le agrada cuando tú recibes. A Dios le agrada cuando extiendes tus manos y dices, yo lo recibo, Señor. No cuando recibes un poco, no cuando recibes mucho, sino que recibes todo lo que Él tiene para darte. Y cuando tú recibes esa gracia, cuando tú recibes ese regalo en abundancia, entonces tú te conviertes en un regalo para este mundo. Tú te conviertes en un regalo para la humanidad. Tú te conviertes en un regalo para la vida de las personas que no han recibido ese regalo que tú ya recibiste. La Escritura dice, si recibiste por gracia, entonces da por gracia. Pero no puedes hacerlo sin antes recibir el regalo que Dios tiene para ti. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que levantes tus Biblias y que digamos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Pues para comenzar, me gustaría que me acompañaras a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos del 3 en adelante. Del 3 al 11 para ser más exactos. Si escucho que la lluvia arrecia, voy a hablar un poco más fuerte. Así que de igual manera te pido que estés muy atento, que no te distraigas por la lluvia. Y yo voy a tratar de hablar un poco más fuerte y más claro. Filipenses 2, capítulo del 3 al 11. Dice así:
No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. 4. Cada uno debe velar no solo por sus intereses, sino también por los intereses de los demás. Este es Pablo hablándole a la iglesia, a los filipenses. Dice el verso 5: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le entregó el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Muy bien, la Escritura nos dice que la especialidad de Dios es dar. Uno de los versículos más conocidos es que Dios dio, ¿sí? Dios dio a su Hijo. Dios regaló a su Hijo, ¿sí? Dios lo dio por amor a ti y por amor a mí. Así que, ¿a cuántos de ustedes les gusta recibir buenos regalos? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta recibir buenos regalos? A todos, ¿no? Yo creo que a la mayoría nos gusta recibir buenos regalos. Yo recuerdo que hace algunos años vivía en Guadalajara, así que cuando era Navidad, en tiempo de Navidad o en tiempo de vacaciones o en un momento especial, yo venía a Lázaro Cárdenas para pasar con la familia. Entonces, por ejemplo, en Navidad, cuando se hacían los intercambios de regalos y se repartían los papelitos para ver a quién le ibas a regalar, yo me acuerdo que mi familia, normalmente las mujeres de mi familia querían que yo les tocara, quería que yo les regalara. ¿Por qué? Porque como yo estaba en Guadalajara, podía escoger cosas que a ellas les gustaban, podía comprar algo que a lo mejor aquí en Lázaro no había, pero allá sí. Entonces, me acuerdo en varias ocasiones escuchar a mi familia decir, yo quisiera que Ivanue me regalara, cómo me gustaría que me tocara Ivanue, porque como yo estaba allá, entonces yo podía comprar algo que ellas querían, un buen regalo, ¿no? Algo que quizás aquí no había, o que quizás aquí había, pero era más caro. También recuerdo que uno de mis tíos siempre daba regalos. Entonces uno también siempre pensaba en que ojalá mi tío me toque, ojalá mi tío me regale. ¿Por qué? Porque él siempre da buenos regalos. A veces poníamos un límite en el precio. Por ejemplo, el límite va a ser, no sé, de 500 pesos, ¿no? Lo más, de 500 pesos para arriba o de 300 pesos para arriba. Y mi tío nunca se limitaba a 300 pesos o 500 pesos. Él de repente salía con unos tenis, salía con una playera, salía con un cambio de ropa o salía con un buen regalo. Entonces, a la hora de hacerse los intercambios, ya sabíamos más o menos quién daba buenos regalos, quién compraba lo de 299 y decía, no, pues están los 300, ¿no? ¿Quién rayando no gastaba más de lo que era? Pero bueno, siempre queremos buenos regalos, ¿no? Siempre queremos buenos regalos. Constantemente nosotros deseamos recibir buenos regalos, ¿no? La palabra Eucaristía es una palabra que ya ha sido muy olvidada, pero se refiere a la comunión, ¿no? Se refiere a la comunión. Esta Eucaristía es una palabra más conocida en la iglesia tradicional, ¿no? Que se refiere a la hora de la comunión, a la hora de la cena del Señor. Y la palabra Eucaristía hace precisamente referencia a eso, a un buen regalo. Es una palabra compuesta en el griego que quiere decir bueno y regalo, o bueno y gracia, o agradecer lo bueno.
Así que es agradecer el buen regalo que Dios nos ha dado, ¿no? Parafraseando un poco los términos y el significado. Entonces es agradecer lo bueno. Tener comunión con Dios es precisamente eso, es agradecer lo bueno, el buen regalo que Dios nos ha dado. Es recordar constantemente lo bueno. El rey David constantemente en sus salmos decía: no te olvides del Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Los profetas alentaban al pueblo a no olvidarse de lo que Dios había hecho con sus antepasados, a lo que Dios había hecho en el pasado por ellos, en cómo Él los había salvado, en cómo Él los había rescatado. Es decir, recuerden lo bueno, agradezcan por lo bueno, recuerden el buen don de Dios, sean conscientes de que Dios es un Dios bueno y que da cosas buenas, ¿cierto? Entonces, es muy importante ser conscientes del buen regalo de Dios, del buen regalo que Él nos ha dado, de todo lo que Él nos quiere darnos, ¿no? La Escritura dice que por medio de Cristo Jesús, Él nos regaló la vida eterna. Es decir, Él nos dio la vida eterna, que pudiera ser uno de los mejores regalos o el mejor regalo que Dios pudo darnos, ¿no? Por medio de Cristo Jesús, el habernos dado la vida eterna. Pero curiosamente, la mayoría de las personas se queda ahí, se conforma con la vida eterna, que no es para menos, porque vaya que es un buen regalo, ¿no? ¿Cuántos de aquí no quisieran recibir ese regalo? ¿Cuántos de aquí pudiéramos vivir tan solo con ese regalo? Pero lo importante es que Dios no solamente quiere que recibas ese regalo, sino aparte quiere que seas un regalo para el mundo. Quiere que seas un buen regalo para el mundo. Y como la iglesia, es muy importante descubrir que tú eres un regalo para este mundo. Es muy importante que como la iglesia, que eres tú, eres un regalo, has sido escogido, has sido apartado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te eligió, Dios te apartó para que seas un regalo para este mundo. Es decir, este mundo te necesita. Este mundo necesita de tu gracia, este mundo necesita de tu bondad, este mundo necesita de tu misericordia, gracia, bondad que obtienes de parte de Dios. ¿Sí? Así que si recibes por gracia, entonces das por gracia. El mundo necesita de quien tú eres, el mundo necesita de tus dones, el mundo necesita de tus talentos, el mundo necesita de ti, de tu esencia, de tu personalidad, de quien tú eres. No necesita que quieras parecerte a alguien más, porque ese alguien más ya existe. El mundo te necesita a ti, tal como Dios te diseñó, tal como Dios te creó. Dios ha diseñado a cada uno de nosotros de manera muy especial, con diferentes características, con diferentes cualidades, con dones especiales en cada uno, que a lo largo de la vida los vamos desarrollando, los vamos potenciando, los vamos descubriendo, los vamos haciendo crecer conforme caminamos con aquel que te ha dado los dones, conforme escuchamos la voz de aquel que te ha dado ese regalo. Y ese regalo, o Dios te ha escogido como un regalo para la humanidad, como un regalo para los que no conocen ese regalo que tú has recibido. No sé si me estoy dando a entender. Así que es importante que como iglesia tengamos una revelación del poder y del potencial, del poder y del potencial que Dios te ha dado a ti para este mundo, para esta generación, ¿sí? El poder y el potencial que Dios ha puesto en ti como parte de la iglesia para transformar, para impactar, para cambiar la vida de esta generación, ¿sí? Así que es muy importante entender como iglesia que tú eres especial y que tienes dones, que tienes talentos, que son auténticos, que son tuyos, que Dios no se los ha dado a nadie más.
pero que también entiendas que hay otras personas que tienen también sus dones, sus talentos, que no son iguales a los tuyos, que tienen una personalidad que no son iguales a los tuyos, pero que Dios los eligió como un regalo para cierto grupo de personas que tal vez tú no pudieras alcanzar, no pudieras impactar, ¿sí? Por ejemplo, hay iglesias muy grandes, hay iglesias que son mega iglesias, que nunca van a poder alcanzar a cierto grupo de personas de la sociedad como lo haría una iglesia pequeña. Y hay iglesias pequeñas que nunca van a poder alcanzar a cierto grupo de la sociedad como lo haría una iglesia grande. Entonces ponerse a pelear porque cómo aquel hace las cosas, porque cómo yo hago las cosas, por cómo se comporta aquel, por cómo me comporto yo, por lo que hacen allá, por lo que hacen acá, es simplemente estar peleando contra el viento. Es como seguir el viento, lo dice la escritura. Es necedad, es algo necio, ¿no? Entonces, como iglesia, la escritura nos dice que somos parte de un mismo cuerpo, que tenemos diferentes cualidades, diferentes habilidades, diferentes dones, diferentes talentos, pero juntos somos parte de un mismo cuerpo que funciona como un propósito. ¿Sí? Que Dios nos ha hecho parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Nos ha dado el regalo de Jesús, donde Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Y hemos sido llamados, o Dios nos ha dado a este mundo como un regalo. Así como Dios nos dio a su Hijo Jesús como un regalo por amor a nosotros, Dios eligió a la iglesia como un regalo para los que no lo conocen, como un regalo para este mundo. Dios eligió la iglesia como parte de su misión más importante. Así que muchos viven simplemente siendo salvos, cuando la Biblia nos inspira a vivir siendo llamados. No solamente siendo salvos, sino que también siendo llamados. La vida la vida no se completa simplemente con el hecho de ser salvos, sino que el plan completo de Dios es que vivas siendo llamado. Es decir, que hay un propósito para ti. Hay un llamado de Dios para ti. Él te creó para una misión en específico, una misión que nadie más pudiera haber realizado, algo que nadie más puede hacer sino solo tú. ¿Sí? Y es importante descubrir, es importante entender que no hay nadie como tú en este mundo. ¿Sí? No hay nadie como tú en este mundo. Tú tienes una misión en especial en este mundo que nadie más puede realizar, ¿sí? Solo que a veces nos imaginamos o creemos en cosas grandes, ¿no? Que no está mal, que es importante tener sueños, pensar en grande, pero muchas veces los sueños de Dios comienzan, o la manera en que Dios hace las cosas es cuando somos fieles en lo poco. Él nos va poniendo sobre cada vez más. Cuando vamos siendo fieles con lo poco que tenemos, Dios nos va dando cada vez más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no nos va a poner en un lugar en el cual sea imposible de soportar para nosotros. Dios no nos va a poner en un lugar donde nosotros no podamos manejar, en un lugar que no podamos controlar. Así que si Dios te puso en esa familia, que es una familia desordenada, Dios te puso ahí con un propósito, ¿no? Es algo que nadie más va a poder manejar mejor que tú. Si Dios te puso en esta iglesia, es por un propósito, ¿sí? Es porque Dios te puso en esta iglesia como un regalo para esta iglesia, ¿sí? Dios te puso aquí porque sabe que tú tienes una misión en especial en esta iglesia, porque nadie como tú va a poder tratar, nadie mejor que tú va a poder ayudar a las personas que vienen aquí, nadie mejor que tú va a poder ser de bendición para las personas que vienen aquí. Así que ser iglesia no se trata de lo que la iglesia puede darme. La iglesia no gira en tu misión, las personas no giran en cuanto a tu misión, sino que tu misión es en propósito de la iglesia. Tu misión es en pro de las personas, tu misión es en pro de este mundo, tu misión es en pro de esta ciudad, tu misión es en pro del lugar de las personas donde tú te relacionas, donde estás trabajando. No es al revés. Muchas veces creemos que es al revés, que las personas deben de actuar y deben de comportarse
conforme a mi propósito, conforme a yo lo deseo, conforme a mi llamado. Y utilizamos a las personas como trampolín para mi llamado, para lo que yo creo que quiere Dios hacer con mi vida. Cuando la Biblia nos muestra, cuando Dios nos muestra que lo más importante son las personas, que lo más importante son las personas. Este templo no es tan importante como las personas que vienen aquí. Estas paredes no son tan importantes como las personas que vienen aquí. Tu ministerio no es tan importante como las personas que vienen aquí. Sí, las personas son lo más importante. Y Dios ama tanto a las personas, Dios ama tanto a sus hijos, que nos dio a su Hijo. Y para Dios son tan importantes las personas, que dio a la iglesia como regalo a esas personas que no lo conocen. ¿Sí? Así que debemos de cambiar un poco la mentalidad en cuanto a la iglesia. Debemos tener en cuenta el poder que Dios te ha dado, la capacidad, el potencial que Dios le ha dado a la iglesia para hacer la diferencia. ¿Sí? Una iglesia que sea relevante, una iglesia que sea relevante. ¿Sí? Una iglesia que se encierra en cuatro paredes y que solo conviven aquí, que solo están buscando su beneficio, y yo vengo para ver qué Dios tiene para darme, pero nunca piensa en el potencial que tienen dentro de sí, nunca piensan en lo que Dios les ha dado para hacer de bendición a las personas. Nunca va a ser una iglesia relevante. ¿Sí? Nunca va a poder hacer una diferencia, nunca va a poder hacer un cambio. Así que Dios te ha santificado. ¿Qué significa que Dios te ha santificado? Que Dios te ha apartado, que Dios te ha elegido para un propósito en especial. Y ese propósito es un regalo para cierto grupo de personas. A lo mejor no va a ser un regalo para el mundo. A lo mejor puedes alcanzar a muchas personas, a lo mejor puedes impactar pocas personas, pero tú eres un regalo para cierto grupo de personas. Y si eres fiel en lo poco, Dios te irá poniendo sobre lo mucho. Lo importante es que puedes empezar en el lugar donde tú vives, puedes empezar en tu familia, ¿sí? Puedes empezar en tu lugar de trabajo, puedes empezar en tu iglesia, sí, pero debes de recordar que has sido santificado, apartado. ¿Apartado para qué? Para pensar diferente, hablar diferente y actuar de manera diferente, ¿sí? Eso es ser santificado. Ser santificado es ser apartado para un propósito. Y al momento que eres apartado para un propósito, lo haces con las herramientas que te da la Escritura. ¿Cómo se hace eso? Es pensando como Dios, hablando como Dios, actuando como Dios. Dios le dice, ustedes deben de ser diferentes, les dijo el pueblo de Israel, ustedes deben de ser diferentes como yo soy un Dios diferente, un Dios que hace la diferencia, ¿sí? Entonces, alguien que es diferente es alguien que no se comporta al resto de los demás, es alguien que ha cambiado su manera de pensar para pensar diferente, ¿sí? Entonces, cuando sabes eso, cuando sabes que has sido llamado con un propósito, cuando sabes que has sido plantado en un lugar para hacer la diferencia, ¿sí? Cuando sabes que tus dones, tus talentos, tu llamado son para el servicio de los demás, ¿sí? No es para que los demás te sirvan, sino son para tu servicio a los demás. Entonces, cuando has cambiado tu manera de pensar, estás listo para hacer un regalo a la vida de las demás personas. Estás listo para hacer la diferencia. Si alguien te ofende, como tú has sido apartado a pensar diferente y actuar diferente, entonces tú no te vas a ofender. Tú no te vas a ofender. Tú vas a saber que esa persona es tu misión. Y que si alguien te maldice, tú lo vas a bendecir porque has sido llamado a actuar diferente, a pensar diferente, ¿sí? Lo triste es que muchas veces creemos que la iglesia es un lugar donde todos se deben de comportar conforme a las expectativas que yo tengo de la iglesia, que es un lugar donde las personas se deben de comportar como yo creo que se deben de comportar. Así que suelo no tolerar cuando alguien se equivoca, cuando alguien me ofende. Lo primero que digo, es que aquí no hay amor, es que en esta iglesia no hay amor, yo me voy de aquí porque aquí no hay amor, porque aquí no está la imagen de Cristo.
porque aquí no, porque aquí no son imitadores de Jesús. Aquí se la pasan hablando unos con otros, aquí no hay amor. A ver, espérate, si eres parte de la iglesia, tú has sido llamado a ser diferente, a actuar diferente. Tú has sido llamado a hacer un regalo. Tú has sido llamado a hacer la diferencia. No que las personas se comporten como tú esperas. Entonces, debemos cambiar la mentalidad, debemos de cambiar esa manera de pensar, ¿sí? La escritura nos dice que puede ser una persona poderosa, puede ser un hombre, una mujer poderosa, o puede ser un hombre y una mujer quejumbroso, quejumbrosa, que se queja de todo, pero no puede ser las dos cosas, ¿sí? Dios te ha llamado a ser un hombre y a ser una mujer poderosa. Si tú eres parte de la iglesia, has sido llamado a ser un hombre o una mujer poderosa, pero no puedes ser poderosa o poderoso y al mismo tiempo alguien que se queja, alguien que está viendo los defectos de los demás, alguien que todo el tiempo se está lamentando, todo el tiempo está esperando que hagan algo a su favor, que los demás se comporten o actúen conforme yo quiero, conforme yo deseo, conforme yo creo que se deben de comportar la iglesia. Debes de ser consciente, no debes de caer en la utopía de que la iglesia es un lugar de gente perfecta, que es un lugar donde todos te van a caer bien, es un lugar donde todos te van a bendecir, es un lugar donde todos van a actuar a tu favor, donde todos te van a dar amor. No, la iglesia no es así. Si fuera así, no sería necesario que Cristo hubiera dado su vida por la iglesia. ¿Cierto o no? La iglesia está llena de gente imperfecta y tú has sido puesto en la iglesia para hacer un regalo para la iglesia, para hacer un regalo para las personas, porque te recuerdo, lo más importante es la vida de las personas, lo más importante son las personas. Amén. Eso no significa que no puedas corregir, eso no significa que no puedas dar tu punto de vista, eso no significa que no puedas llamarle la atención a algo, pero debes de hacerlo con amor, ¿sí? Con amor y basado en la palabra, pero no solo por lo que tú sientes, no porque alguien te dijo, no porque alguien te ofendió. Recuerda que tú has sido llamado a hacer la diferencia. En el reino de Dios, el justo paga por el injusto, ¿sí? En el reino de Dios, Jesús pagó por los pecados. Y si nosotros somos parte de su cuerpo, entonces quiere decir que hemos sido apartados y que debemos de actuar de la misma manera en que Jesús actuó, ¿sí? Él amó a sus enemigos, Él perdonó las ofensas, Él se dio a sí mismo como regalo a todos aquellos que habían pecado, ¿sí? Entonces, debemos de ser conscientes de esto. Los israelitas, cuando andaban vagando por el desierto, una de las cosas que más hacían era quejarse en contra de Dios, quejarse contra Moisés. Y esa mentalidad fue lo que les impidió entrar a la tierra prometida. Toda una generación que se lamentaba, era quejumbrosa, estamos hartos de estos alimentos, si estuviéramos en Egipto, ¿por qué nos trajiste hasta acá para morir? Queja, sin darse cuenta que ellos eran el pueblo más poderoso que había en la tierra. Ellos eran el pueblo más bendecido que había en la tierra. No había ningún pueblo que estuviera viviendo en el desierto de la manera en que ellos estaban viviendo. No había ningún pueblo siendo provisto de la manera en que ellos estaban siendo provistos. Y lo más importante, no había ningún pueblo que tuviera la presencia de Dios mismo con ellos, acompañándolos por donde quiera que iban. Así como la iglesia, no hay ningún pueblo como la iglesia. No hay ningún pueblo como la iglesia. No hay ningún pueblo que sea tan provisto como la iglesia. No hay ningún pueblo que sea tan bendecido como la iglesia. No hay ningún pueblo que tenga la presencia de Dios como lo tiene la iglesia. E imagínate estarte quejando de los demás, estarte quejando todo el tiempo, estarte quejando que del clima, que si la lluvia, que si el sol, que si el trabajo, que si el dinero. ¿Por qué? Esa es una mentalidad de desierto. Esa es una mentalidad que te va a impedir cumplir con el propósito que Dios tiene para ti. Es una mentalidad que te va a impedir cumplir con el llamado que Dios tiene para ti.
Así que, por favor, quiero mostrarte un ejemplo en Jeremías. Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5. Dice así, Jeremías 1, 4 y 5. Vino pues palabra de Yahvé a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. ¿Sí? Dice el verso 5, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, me gusta, vamos a dividir este versículo en tres partes. El versículo 5, lo que Dios le dice a Jeremías, dice que te formé, que antes de que te formara en el vientre, que antes de que Dios formara en el vientre de su madre a Jeremías, ya lo conocía. ¿Sí? De la misma manera para ti, antes de que nacieras, el Señor te eligió. ¿Sí? Antes de que tú nacieras, el Señor te había elegido. Ganaste una carrera contra millones y millones de rivales, y tú desde un principio has sido un campeón. Dios te eligió a ti desde antes de que te formaras en el vientre de tu madre. Dios te había destinado para que fueras un campeón. Dios te destinó para que tuvieras victoria en esta vida, para que vivieras como un hombre, como una mujer victoriosa, como un hombre, como una mujer favorecida, desde antes. Así que no es casualidad que estés aquí, no es casualidad que estés en este mundo, no es casualidad que estés en esta ciudad, no es casualidad que seas parte de esa familia a la cual perteneces. ¿Sí? Así que Dios te eligió. Y después dice que antes de que nacieses te santificó. Antes de que nacieras te santificó. Te vuelvo a repetir lo que significa santificar. Es decir, Dios te apartó para un propósito. ¿Sí? Dios te ha apartado para un propósito. Los hijos que te dio es por un propósito. La familia que te dio es por un propósito. El lugar que te dio, el trabajo que te dio es para un propósito, y Él te apartó para un propósito. Es decir, ser santificado, ser santo, es ser apartado para un propósito, con un propósito. ¿Sí? Y aquí viene el verso 3 y dice, el punto número 3 de este versículo, y dice: te di por profeta a las naciones. Y quiero que pongas especial atención en esta palabra. Dice: te di por profeta a las naciones. Esta palabra se refiere a como un regalo que Dios le da a las naciones. ¿Sí? Yo he escuchado por ahí muchas veces que Dios te ha dado las naciones, Dios te entregará a las naciones. No, he escuchado esta parte, pero la realidad, la verdad es que no es que Dios te dio las naciones. ¿Sí? No es que Dios te va a dar cosas grandes, no es que Dios te va a entregar a una multitud de personas para que seas de bendición para ellos, ¿sí? Sino que más bien Él te dio a ti para ellos. ¿Sí? Hay una diferencia entre que Dios te haya dado y que Él te haya dado a ti. Sí, hay una diferencia. Y es importante entender esta diferencia, que Dios te dio a ti como un regalo para los demás. Sí, Dios te dio a ti como un regalo para la vida de las personas. Dios te dio a ti como un regalo para los que no lo conocen, para los que no conocen a Dios. Sí, entonces tú eres un regalo de Dios para el mundo. Tú eres un regalo de Dios para el mundo. Sí, eres una persona con una misión especial. Sí, eres una persona llena de gracia que debe estar preparada para vertir gracia, para bendecir, para influenciar de una manera positiva la vida de las personas. ¿Sí? Así que es importante tener esta revelación del poder y del potencial que Dios te ha dado a ti, del poder y del potencial de la iglesia en esta generación. Yo me he dado cuenta que muchas veces las tenemos en muy poco estima
las iglesias locales, ¿no? Las iglesias locales. Tenemos en muy poco estima lo que una iglesia puede hacer, ¿sí? Es decir, no reconocemos o tenemos una muy poca comprensión del poder que Dios le ha dado a la iglesia. Si ustedes recuerdan, Dios eligió 12 discípulos que han transformado la humanidad. 12 discípulos que a partir de esos 12 discípulos han trastornado el mundo, que a partir de ellos el evangelio salió por todo el mundo, ¿sí? De la misma manera, Dios elige a personas que pudieran creer que son insignificantes, iglesias que pudieran creer que son insignificantes. Dios elige a los pequeños que las personas pudieran ser que son insignificantes para transformar el mundo, para cambiar la vida del mundo. Sí, así que debemos darnos cuenta que lo más importante son las personas, que a manera de que tú con tu vida bendigas a la vida de alguien más, bendigas a otra persona, bendigas a un pequeño, bendigas a un adulto, bendigas a alguien de tu misma edad, seas de bendición para alguien más. Tú estás potenciando la vida de esa persona para que esa persona sea un regalo para el mundo, ¿sí? Así que esa persona que tal vez te cae mal, esa persona que tal vez te ofendió, quizás no te des cuenta, pero esa persona puede ser tu próximo jefe, puede ser tu próximo pastor, puede ser tu próxima pastora, ¿sí? Así que es importante ver a las personas como Dios las ve. Es importante vertir gracia porque tú has sido llamado con un propósito, tú has sido apartado con un propósito. Sí, ha sido apartado para ser un regalo a la vida de las demás personas. Ha sido apartado para amar a las personas. ¿Por qué Dios eligió esta manera? Porque esa es la manera más elevada de vivir esta vida. Esa es la manera más elevada de vivir esta vida. Esa es la manera como Jesús lo hizo, ¿cierto? Esa es la manera como Jesús lo hizo. Muchas veces admiramos a esas personas que salen de la nada, que eran pobres y que de repente se esforzaron y le echaron ganas y lograron hacer grandes cosas y ahora tienen mucho dinero, son personas importantes y empezaron de la nada y su mérito tienen, y qué bueno que sea así, ¿no? Y admiramos a ese tipo de personas. La otra vez yo veía en una noticia de un futbolista muy importante, profesional, que estaba trasladándose en el metro de la ciudad y decían, wow, qué humildad, ¿no? Qué humildad qué humildad de esta persona que a pesar de que tiene mucho dinero y se traslada en metro. Pero realmente lo que yo creo que es o el mayor ejemplo que yo veo en la vida no es tanto de alguien que de la nada alcanzó a hacer grandes cosas, sino alguien que teniendo todo, que siendo rey del universo, vino y se humilló y se despojó de todo, se despojó de su divinidad, se despojó de sí mismo, se despojó y vino a servir a este mundo y vino a entregar su vida por este mundo, ¿sí? Y ese es el mayor ejemplo que tenemos, es de parte de Dios, que aunque Él te ama, Él te ha escogido como hijo de Dios, que aunque tu nacionalidad no está en esta tierra, sino que está en el cielo, que has sido apartado, que eres príncipe con Dios, que eres coheredero con Cristo Jesús, es importante que en esta vida te despojes. No que te despojes en el sentido de que no lo aceptes o que no lo recibas, en el que aunque sabes que eres príncipe con Dios, aunque sabes que has sido elegido, sepas que has sido llamado a amar como Jesús lo hizo, ¿sí? Que recuerdes que quien sabe quién es, no tiene temor a ser humilde. Quien sabe quién es, no tiene temor a que alguien lo ofenda. Quien sabe quién es, no tiene temor a que los demás piensen de sí, ¿sí? Sino que quien sabe quién es, no tiene temor a amar, no tiene temor a entregarse a sí mismo, ¿sí? Pasa por alto las ofensas, no se lo toma nada personal. Tú eliges si abrir tu corazón para recibir todo lo que este mundo te lance, o si tú eliges a cerrarlo y hacer que todo lo malo rebote, ¿sí?
La decisión es tuya, pero como te decía al principio, no puede ser alguien que se está quejando, que se está lamentando, que se está ofendiendo todo el tiempo y al mismo tiempo ser una persona poderosa, ¿sí? O puede ser uno o puede ser otro, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Y Dios te eligió para que seas una persona poderosa. ¿Por qué? Porque el amor como Él nos amó es la manera más elevada de vivir en esta vida. Es la manera más poderosa de vivir en esta vida. Así que la iglesia no sirve para nuestro propósito, sino que nuestro propósito está en función de la iglesia, ¿sí? El cristianismo se trata de ser un ejemplo. El cristianismo se trata de ser ejemplo, no de ser alguien demandante, no de ser alguien que demanda de las demás personas, no de ser alguien que demanda que se comporten de una manera correcta, no de ser alguien que demanda cómo debe de hacer las cosas, cómo se debe de vestir, cómo se debe de comportar. Si es un siervo, si es un pastor, si es un ministro, si es quien sea, el cristianismo no demanda de cómo se debiera de comportar, sino se trata de ser ejemplo. Se trata de ser ejemplo. Es decir, es un llamado para ti, no para alguien más, ¿sí? Es un llamado para ti, no para alguien más. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice que tu prójimo te ame a ti, te dice a ti, tú ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es decir, es un llamado a ser un ejemplo. El cristianismo se trata de ser ejemplo, no a ser alguien demandante. O yo te pregunto a ti, hoy en día es conocida esta generación como la generación, o hay una generación que se les ha llamado la generación de cristal, ¿cierto o no? ¿Por qué? Se les dice la generación de cristal porque de todo se ofenden, con todo se sienten mal, si alguien dice algo que les puede ofender, ya se están quejando, todo el tiempo se sienten mal, se sienten ofendidos. Por eso les llaman la generación de cristal. Y yo oro porque la iglesia no se convierta en la iglesia de cristal. De verdad, yo espero que la iglesia no se convierta en una iglesia de cristal, que todo les ofende, que de todo se están quejando, que nada les parece, que todo les molesta, que solo se están pensando en los errores. O yo te pregunto, ¿a ti te gustaría estar con una pareja, con una mujer o como un hombre que todo el tiempo te está demandando, que todo el tiempo se está quejando? Sí, hoy en día yo veo las publicaciones de chicas y chicos: quédate con quien te trate como fulanito trata tal, quédate con quien te trate como aquel trata tal. Si no te abre la puerta, si no te dice esto, si no te manda mensajes cada media hora, entonces ahí no es, ¿no? Si no te abre la puerta del carro, si no te habla bonito, si no te esto, entonces ahí no es. Todo el tiempo todo es como yo. Lo que a mí me pueden dar, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y la verdad es que yo tengo temor en que la iglesia se convierta en una iglesia de cristal, en una iglesia que todo el tiempo esté demandando, ¿Te has fijado como te decía, que yo creo que nadie quiere estar con una persona que todo el tiempo está demandando? Sí, que todo el tiempo está demandando. Y si no estás conmigo, y si no me hablas y si no me contestas cuando yo te hable, y si no pasas tiempo conmigo, porque yo necesito que pases tiempo conmigo, yo necesito que me pongas atención, yo necesito esto, yo necesito. Sí, entonces yo creo que nadie quiere estar con una persona así, ¿no? Nadie quiere estar con una persona que todo el tiempo está demandando, que todo el tiempo está exigiendo, que todo el tiempo está queriendo que los demás se comporten conforme él o ella desean. La Biblia dice en Proverbios 31, habla acerca de la mujer virtuosa, ¿sí? Acerca de la mujer virtuosa. Y la mujer, como ustedes saben, esta mujer hace la representación de la novia de Cristo, es decir, de la iglesia, que es y si tú lees Proverbios 31, te vas a dar cuenta que es una mujer productiva. Es una mujer que actúa en favor de su familia, que actúa en favor de su esposo.
una mujer que produce un cambio, una mujer que cuida, que protege, que trabaja, que es productiva, pero que no es demandante. Y hace una referencia a la iglesia. Una iglesia que es productiva, una iglesia que ama, una iglesia que actúa en favor a su familia, una iglesia que se esfuerza por proteger a su familia, una iglesia que todo lo que hace, lo hace en favor de los demás. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, si ustedes han puesto atención, a la iglesia, la Biblia hace una referencia o hace una metáfora en cuanto a las ovejas. ¿Sí? La Biblia dice que la iglesia son como esas ovejas que siguen la voz de su pastor. Sí, nuestro pastor es Cristo Jesús, y las ovejas que saben quién es su pastor, escuchan la voz y siguen a su pastor. Pero la iglesia o las ovejas tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de las ovejas? Es proteger con su lana, es arropar, es cobijar, y con su carne es alimentar. ¿Sí? Y de las ovejas, quien se hace responsable, quien les alimenta, quien les cuida, quien los guía, es el pastor. Así que tú como iglesia ya tienes un pastor que te guía, que te cuida, que te da, que te provee, que te bendice, que te protege. Pero tú como iglesia también tienes que recordar que tienes un propósito, y es proteger y alimentar, actuar en favor de la vida de los demás. ¿Sí? Así que es importante que recordemos que el cristianismo se trata de ser ejemplo, no de ser demandante. Se trata de ser ejemplo como parte de la iglesia, la manera en que tú vas a poder cumplir el llamado, el propósito que Dios tiene para ti. La manera en que vas a poder vivir de una vida elevada, una vida en abundancia, es recordando que has sido llamado para ser de bendición, que has sido llamado para ser ejemplo y no para ser demandante. ¿Sí? Así que, como te decía, la iglesia está para cuidar, está para proteger. Tú como parte de la iglesia, es importante saber quién eres y qué haces aquí. ¿Sí? Es importante saber quién eres y qué haces aquí. ¿Sí? Muchas veces tenemos esta mentalidad de queja, de esta mentalidad de cristal, porque a veces, como te decía en un principio, no nos damos cuenta quiénes somos y qué hacemos aquí. No nos damos cuenta lo que Dios nos ha dado, cómo Dios nos ha elegido, nos predestinó, nos escogió, nos apartó, nos santificó y nos dio como un regalo para este mundo. En una ocasión, un rabino, que no recuerdo su nombre, salió a meditar un poco, ¿no? Salió de su casa y empezó a caminar y empezó a meditar. Un hombre sabio, inteligente, y de repente empezó a caer una densa neblina, una densa neblina, de tal manera que él no podía ver más allá de 2 metros. Él no podía ver más allá de 2 metros. Así que él siguió caminando en medio de la neblina, y cuando se dio cuenta, llegó justo a una de las barricadas, a uno de los fuertes del ejército romano que estaba a las afueras de la ciudad. ¿Sí? Entonces, cuando él se dio cuenta, ya estaba ahí, estaba en el fuerte en un fuerte del ejército romano. Así que un soldado le grita de la parte de arriba, le grita: ¿quién eres y qué haces aquí? Y este rabino se quedó pensando, se quedó serio durante un rato, y le volvió a gritar: ¿quién eres y qué haces aquí? Y el rabino se quedó pensando, y después de algunos segundos le dice: ¿cuánto te pagan? Y el soldado se quedó como desconcertado por la respuesta del rabino, y le vuelve a decir: ¿quién eres y qué haces aquí? Y el rabino le dice otra vez: ¿cuánto te pagan? Y el romano, como que entendió lo que el rabino quería decirle, le dijo: 2 denarios al día. Y el rabino le dice: te doblo tu sueldo
si todos los días vienes a mi casa y me haces las mismas preguntas? Te doblo tu sueldo si todos los días vienes a mi casa y me preguntas lo mismo. ¿Quién eres y qué haces aquí? ¿Quién eres y qué haces aquí? Y yo creo que esas son una de las preguntas que nos debemos de recordar constantemente. ¿Quién soy y qué hago aquí? ¿Quién soy y qué hago aquí? ¿Sí? Así que responder estas preguntas nos ayudarán a enfocarnos en lo que es realmente importante. Responder estas preguntas nos ayudarán a enfocarnos en lo que es realmente importante en esta vida. Así que es importante eliminar lo que ensucia a la iglesia. Es importante eliminar lo que ensucia, lo que mancha a la iglesia y purificarla, es decir, y santificarla. ¿Sí? La escritura dice que Dios ha santificado esta iglesia y la ha hecho pura y sin mancha. Es importante recordar quiénes somos y qué hacemos aquí, para qué hemos sido llamados, cuál es nuestro propósito. ¿Sí? Santificar la iglesia significa hacerla un lugar diferente. La iglesia no es un lugar el cual tienes que aguantar. La iglesia es un lugar para disfrutar. Es un lugar en el que tú puedes disfrutar. Es un lugar para gozarte. No es un lugar en el que tienes que aguantar. Así que la iglesia sea santificada significa que sea una iglesia diferente. No significa que sea perfecta, sino que significa que sea un lugar diferente para este mundo. Un lugar diferente al resto del mundo. La escritura dice acerca de un rey que santificó el templo. Sí, durante mucho tiempo los israelitas se habían vuelto a dioses, a imágenes. Entonces vino un nuevo rey de Israel llamado Ezequías. Su padre, Acaz, había hecho lo malo ante los ojos de Dios y el pueblo se había corrompido. Pero después viene Ezequías y santifica el templo, santifica al pueblo y nos muestra, las escrituras nos muestran la manera en que lo hizo. Por favor, Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Capítulo 18, versos del 1 en adelante. Dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Verso 2. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. 3. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además, destruyó las serpientes de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía quemaban incienso y le llamaban Nehustán. ¿Sí? La escritura dice cómo Ezequías limpió el templo de todo aquello que era pagano para Dios. Limpió el templo y lo santificó, es decir, lo apartó para Dios, un lugar donde solamente se adoraría a Dios, a Yahvé, a Jehová. ¿Sí? Y lo que dice que hizo fue que quebró, es decir, que destruyó las serpientes de bronce que Moisés había hecho. ¿Sí? No sé si tú te sabes la historia, pero te hablo un poco de ella. Cuando los israelitas, siglos atrás, habían pasado siglos atrás, habían andado por el desierto, el pueblo se había rebelado en contra de Dios, se había rebelado contra Dios, ¿sí? Se habían quejado, se habían rebelado contra Dios y contra Moisés. Así que la Biblia dice que Dios permitió que serpientes
mordieran a los israelitas, ¿sí? Que Dios permitió que que había serpientes que mordían a los israelitas y que empezaron a morir. Empezó a morir mucha gente por la mordedura de estas serpientes, ¿sí? Así que el pueblo clamó a Moisés y le dijo que orara a Dios para que Dios les perdonara su rebelión. Así que Moisés oró y le dijo Dios a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Quiero que te construyas una serpiente de bronce y que la pongas en un asta, en un lugar alto, donde todos puedan verla. Y que cuando alguien sea mordido por una de estas serpientes, cuando sientan el veneno corriendo por su cuerpo, cuando se den cuenta que están a punto de morir, lo único que tienen que hacer es mirar la serpiente de bronce y ellos serán salvos y ellos vivirán, ¿sí? Así que Moisés lo hizo y construyó una serpiente de bronce para que cuando los israelitas eran mordidos por las serpientes, lo único que ellos tenían que hacer es mirar a la serpiente de bronce para que ellos pudieran vivir. Este era un método que Dios utilizó para salvarle la vida a los israelitas, ¿sí? Esto era una manera que Dios hizo para que los israelitas pudieran ser salvos de aquella mordedura de las serpientes, ¿sí? Esto lo vemos en Números capítulo 21, por favor. Números 21, versos del 8 al 9. Dice: y el Señor, en la Nueva Versión Internacional, lo voy a leer. Dice así: y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Así que el pueblo de Israel había guardado estas serpientes que siglos atrás Moisés había construido. Y dice que le quemaban incienso, es decir, que la adoraban esta serpiente. Un método que Dios había utilizado, que era un símbolo, que era una imagen de Jesús, que Dios había utilizado años atrás. Ellos seguían adorando esa manera seguían adorando esa serpiente de bronce. Así que Ezequías limpia el templo, destruye esas serpientes como diciendo: basta, esto no está bien. No está bien que ustedes estén adorando otros dioses, adorando otras imágenes, ¿sí? Y muchas veces esto suele pasar en la iglesia, ¿sí? Que adoramos o tomamos como santas cosas que no tienen importancia. ¿Te recuerdas que yo te decía que lo más importante es las personas? Lo más importante son las personas, lo más importante es la iglesia. Y muchas veces para nosotros le tomamos más importancia a métodos, a costumbres, a tradiciones, a la ropa, etcétera, etcétera, cuando lo más importante son las personas, ¿sí? Cuando lo más importante son las personas. Debemos de recordar esto. Ezequías lo que hace es limpiar el templo, es decir, destruye estas serpientes que Dios había utilizado siglos atrás como un método de salvación, ¿sí? Como un método de salvación, pero ellos guardaron las serpientes para adorarlas, para seguirlas adorando. También nosotros como iglesia debemos de limpiar esas viejas maneras de pensar, debemos limpiar esas viejas maneras de hacer las cosas, debemos limpiar esa mentalidad de creer que la iglesia debe de girar en torno a lo que yo deseo, a lo que yo quiero, ¿sí? Debemos de recordar que si alguien te muerde,
que si alguien te muerde y cuando sientes ese coraje, ese veneno corriendo por tu cuerpo, debes recordar que lo que tienes que hacer es voltear a ver la cruz. ¿Sí? Debes de recordar que lo que tienes que hacer es mirar la cruz nuevamente. ¿Sí? Porque esa es la manera en que puedes vivir. Dios envió a su Hijo como un método de salvación, como el camino a Él, como el camino para la vida eterna. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros nos encontramos adorando cosas del pasado, viviendo en el pasado, en la vieja manera de hacer las cosas, en la vieja manera de comportarlos, en la vieja manera de pensar. Y debemos limpiar nuestra vida, debemos de limpiar nuestra mente con esa manera de pensar y recordar y voltear a ver a Cristo Jesús, voltear a ver su obra, voltear a ver su sacrificio, voltear a ver cómo Él, siendo Rey todopoderoso, vino a este mundo y se humilló, se despojó de su divinidad y se humilló y vino a servirnos, cómo Él se inclinó y lavó los pies de sus discípulos. Sí, Él se humilló y después Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de Él. Amén. Así que como iglesia, y no solamente como iglesia, sino como cualquier persona, ¿no? Quizás haya personas que escuchen este mensaje, que digan, yo no soy parte de la iglesia, pero aún así es un principio para todas las personas. Es un principio para todas las personas. ¿Por qué? Porque como te decía, es la manera más elevada de vivir, es la manera más poderosa de vivir esta vida. La manera en que Jesús nos muestra su vida es la manera más poderosa, es la manera más elevada, es la manera más abundante de vivir esta vida, siendo inofendibles, siendo inquebrantables. ¿Sí? No ofendiéndonos por cualquier cosa, molestándonos por cualquier cosa. Recordar, voltear a ver a la cruz y recordar lo que Jesús hizo. Recordar que somos la iglesia, que hemos sido apartados, que hemos sido santificados y que Dios nos dio como regalo para esta generación, que Dios te dio como regalo para cambiar la generación en la que vives, que Dios te dio como regalo para transformar el ambiente donde tú estás, el lugar donde tú estás, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu iglesia. Recordar eso te hace vivir una vida con propósito. Y como te decía, puede ser lastimoso o puede ser poderoso, pero no puede ser las dos cosas. Puede ser poderoso o puede ser lastimoso, pero no puedes ser las dos cosas. Puede ser compasivo. Dios está creado para ser una persona que es compasivo con las demás, que tiene compasión por las demás personas. Pero muchas veces la compasión se convierte en conmiseración. En lugar de ser compasivo, de ponerte en lugar de los demás, en lugar de ver a los demás como Dios los ve, en lugar de querer ser de bendición, el ser compasivo se convierte en ser autocompasivo. Es decir, en pensar en lo que yo deseo, en lo que a mí me gustaría, en lo que si a mí me hubieran hecho, si a mí me hubieran dicho, si a mí me hubieran dado, si no me hubiera tratado así, si no me hubieran hablado así, etcétera, etcétera. La compasión que Dios tiene para ti se corrompe la compasión que Dios te ha dado, y sí, también la compasión que Dios tiene para ti, la compasión que Dios te ha dado se corrompe justo en el momento que esa compasión la enfocas en ti. Cuando la compasión que Dios te dio la pones en ti, se convierte en autocompasión o conmiseración. ¿Sí? Lo mismo pasa con el amor que Dios te ha dado a ti para darle a los demás. En el momento que lo enfocas en ti, se convierte en egoísmo, se convierte en egocentrismo. Y una vida de autocompasión, una vida de egoísmo, de egocentrismo, es la manera más limitada de vivir. Es vivir con una mente de cristal, es vivir de una manera limitada, es vivir de una manera muy débil. Por eso te decía que Dios nos muestra la manera más elevada, más poderosa de vivir. ¿Sí?
Es recordar, voltear a verle a la cruz, recordar lo que Él hizo, recordar cómo Él vivió, recordar cómo Él se comportó, recordar que eres valioso porque Dios te ama, recordar que eres valioso porque Dios te ama. Sí, no Dios te ama porque eres valioso, sino que eres valioso porque Dios te ama. No al revés, ¿sí? No al revés. Cuando crees, es una muy pequeña diferencia, o más bien, el juego de palabras pudiera parecer que no hay mucha diferencia, pero realmente es algo que hace una gran diferencia. ¿Sí? Cuando crees que Dios te ama porque eres valioso, entonces tu mentalidad va a empezar a ser una mentalidad de autoconmiseración, autocompasivo, una mentalidad de egocentrismo, de egoísmo, como esas personas que todo el tiempo están pensando en mí, en lo que yo quiero, y si no te abre la puerta, entonces no te ama, y es que tú te mereces algo mejor. Y si no te habla bonito, y si no no te manda mensajes, y si no te escribe, y si no te marca, y si no te habla a las 3 de la mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Una mentalidad de autocompasión, de conmiseración, de egoísmo, de egocentrismo, y eso te va a hacer vivir de una manera limitada. Como iglesia, eso crea una iglesia de cristal, una iglesia que es débil, una iglesia que no es relevante, una iglesia que no hace la diferencia. En cambio, si recordamos lo que dice Filipenses, por favor, vamos a Filipenses capítulo 2, capítulo del 3 al 11. Filipenses 2, capítulo del 3 al 11. Los chicos de la alabanza, si gustan ir subiendo, por favor. Filipenses 2, del 3 al 11, dice así: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Verso 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le entregó un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Y solo quiero recordarte que has sido llamado a hacer la diferencia, que has sido llamado a ser alguien poderoso, alguien poderosa. Como parte de la iglesia, has sido apartado, has sido escogido, has sido santificado para hacer la diferencia, para actuar diferente, para pensar diferente, para hablar diferente. Sí, has sido elegido como un regalo de Dios para este mundo. Sí, eres un regalo que Dios ha elegido para este mundo. El mundo te necesita. El mundo necesita de ti. Esta ciudad necesita de ti. Esta iglesia necesita de ti. Tu familia necesita de ti. Sí, el lugar donde estás necesita de ti. Pero debemos hacer la diferencia poniendo nuestra mirada en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Poniendo la mirada en la cruz, alzando nuestros ojos a Él.
Te dije que era el último versículo, pero ahora sí este es el último. Juan capítulo 3, versos 14 y 15, dice así: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesús se compara a sí mismo con esta serpiente que Moisés levantó en el desierto. Y nos muestra, o el ejemplo que él nos da es que así como los israelitas, cuando eran mordidos por las serpientes, tenían que voltear a ver la serpiente de bronce y ellos vivían, ellos eran salvados. De la misma manera, tú y yo constantemente tenemos que estar volteando a ver a Jesús y a la cruz. Si alguien te ofende, tienes que voltear a ver la cruz. Si alguien hace algo contra ti, de tal manera que estás sintiendo el veneno corriendo, cómo te quiere dañar, cómo te quiere destruir, ese coraje que a veces uno siente, ¿sí? Esos deseos desordenados que a veces uno siente, esas tentaciones que a veces uno siente, lo que tienes que hacer es voltear a ver a la cruz y recordar que has sido llamado para un propósito, que has sido escogido, que has sido santificado para ser alguien diferente, que Dios te ha apartado para ser un regalo para esta generación, para hacer la diferencia. Dios te dio un regalo de parte de Dios para el mundo, y tú eres ese regalo, un regalo que hace la diferencia. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y que puedas meditar, que puedas agradecer, que tengas un momento donde alzas tus ojos a la cruz y recuerdas quién eres. Recuerdas quién eres y qué haces aquí. Recuerda quién eres y qué haces aquí. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Padre, porque nos has dado tu Espíritu. Ese Espíritu que nos hace clamar y decir: Abba, Padre, Papito. Este Espíritu que nos ha santificado, que nos ha apartado, que nos ha dado poder, el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, nos ha sido dado a nosotros, vive en nosotros para un propósito. Señor, yo te pido que tu Espíritu nos guíe a cumplir ese propósito. Padre, yo te pido que ninguno de los que estamos aquí y que ninguno de los que nos está escuchando vivamos una vida inferior a lo que tú has planeado para nosotros. Que ninguno de los que estamos aquí o que nos puede escuchar viva una vida limitada, una vida inferior, una vida menor a lo que tú has planeado para nosotros. Y Padre, yo te doy gracias porque tú nos has escogido, nos has santificado y nos has dado como un regalo para esta generación, para estos tiempos que son difíciles. Gracias, Señor, porque tú nos has elegido a nosotros, nos has escogido, has puesto tu fe en nosotros para ser un método de salvación para la vida de los que no te conocen. Gracias porque nos has hecho un regalo de ti para el mundo. Gracias porque nos has hecho personas poderosas, personas diferentes, nos has apartado, nos has santificado. Señor, te pedimos que tu Espíritu tome control de nuestras vidas, menos de nosotros y más de ti. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Gracias a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Recuerda que eres el regalo de Dios para este mundo. ¿Sí? Has sido llamado, escogido para un propósito. Has sido llamado para hacer la diferencia. Si lo habías olvidado, solo tienes que voltear a ver la cruz nuevamente. ¿Sí? Si no lo sabías, tienes que voltear a ver la cruz. Tienes que voltear a ver a Jesús. Y si ya lo sabes, tienes que voltear a ver la cruz para que no se te olvide. Amén.
Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú no miras cantidad, sino miras la alegría con que damos. Gracias, Señor, porque damos de lo que hemos recibido de ti como una muestra de agradecimiento, no por obligación, no porque nos sintamos presionados, sino porque sabemos que tú eres nuestro proveedor, que tú nos bendices, que tú nos amas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí siendo ese regalo para la humanidad, siendo ese regalo para esta generación. Lo que así lo creemos, decimos amén y amén. Que Dios te bendiga. Quedamos despedidos.